Hay algo sobre Jesús de lo que casi nadie habla, algo que hacía a diario, en silencio, lejos de las miradas de la multitud, y que se convirtió en uno de los mayores secretos de su fortaleza espiritual. Pocos lo saben, pero comprender por qué lo hacía puede revolucionar por completo tu relación con Dios. Lo que voy a revelarte ahora es algo tan profundo, tan olvidado, que el enemigo luchó durante siglos para mantenerlo oculto. Hay momentos en que el Espíritu Santo simplemente nos atrae hacia algo que no está a la vista. Y si estás aquí, escuchando este mensaje, no es casualidad. Hay una razón porque hoy vamos a profundizar en uno de los aspectos más ignorados de la vida de Jesús y, a la vez, uno de los más transformadores. ¿Te has dado cuenta de que, mientras el mundo habla de los milagros que realizó, casi nadie menciona lo que hizo antes de realizarlos? Nadie habla del silencio que precedió a la tormenta. Nadie habla de la disciplina secreta que alimentó su autoridad. Nadie habla del hábito diario que fortalecía su espíritu, reconfortaba su alma y conectaba su corazón con el Padre de una manera que el mundo no podía comprender. Y quizás por eso mismo tu fe a veces parece débil, tu espíritu cansado y tu mente abrumada, porque hay algo que Jesús hacía cada día, y tú también deberías hacerlo. Pero casi nunca te lo han enseñado. Hoy, eso cambiará. Sí, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, habitado por la gloria, se sumergía constantemente en un profundo estado de silencio, concentración y conexión. Y no era una meditación vacía y mística, desconectada de la fe. Era algo mucho más poderoso. A Jesús meditaba en la palabra. Jesús meditaba en la voz del Padre. Jesús meditaba para alinear su alma con el cielo. Necesitas escuchar esto, porque puede cambiar tu vida. La Biblia dice que se retiraba con frecuencia a lugares solitarios. La palabra empleada allí conlleva la idea de repetir, insistir, regresar al mismo espacio interior de silencio espiritual. ¿Y por qué? Porque la batalla más importante no se libró en el mundo físico, sino en la mente, en el corazón, en el espíritu. Jesús meditaba porque sabía que nadie gana las guerras externas perdiendo las internas. Y tal vez eso es lo que te está sucediendo. Te enfrentas a problemas, presiones, luchas, ataques espirituales, pero aún no has aprendido el secreto que Jesús usaba para mantenerse firme, sereno, fuerte y concentrado. Pocos tienen el valor de hablar de ello, porque el enemigo hace todo lo posible por mantener tu mente agitada. No quiere que guardes silencio. No quiere que estés en comunión. No quiere que escuches a Dios, porque cuando entras en ese lugar, algo despierta en tu interior. Jesús meditaba para escuchar al Padre antes de escuchar al mundo. Meditaba para fortalecer su espíritu antes de enfrentar las crisis. Meditaba para alinear su misión antes de dar cada paso. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a tu espíritu lo que Jesús le daba al suyo cada día? Esto puede cambiar tu vida. Si lo permites, imagina despertar y hacer lo que él hacía al cerrar la puerta, respirar hondo, soltar el peso, aquietar la mente y decir: Padre, habla más. La paz llegaría. El miedo se desvanecería. La ansiedad perdería su poder. Tu espíritu cobraría vida. Por eso el enemigo no quiere que oigas esto. Por eso esta verdad ha estado oculta durante tanto tiempo. Cuando aprendes a meditar en la presencia de Dios, te vuelves inquebrantable. Cuando Jesús se retiraba a meditar, no huía de sus responsabilidades, sino que se preparaba para cumplirlas con autoridad. Comprendía que ninguna voz es más fuerte que la que uno cultiva diariamente en su interior. Por lo tanto, antes de enfrentarse a personas, conflictos, acusaciones e incluso demonios, se sumergía en el silencio de la presencia del Padre. Quizás eso es lo que falta en tu rutina espiritual.
en un refugio antes de la batalla, un lugar donde el mundo no entra, donde la ansiedad no domina, donde el miedo pierde su poder. El lugar secreto. Este hábito de meditar no era ocasional, sino diario, intencional, esencial. Jesús sabía que el alma humana es como una copa que se vacía con el tiempo, la presión de la vida diaria, las palabras de la gente, los ataques del enemigo. Todo esto agota nuestra fuerza interior. Y sin renovación espiritual, nadie permanece firme por mucho tiempo. Por eso se retiraba, por eso buscaba, por eso persistía. Su fortaleza no era accidental, se forjó en el silencio. Y fíjate en algo en Jesús. Nunca salía de esos momentos igual que había entrado. Siempre había una renovación, una claridad, una convicción. Y eso también te sucede a ti cuando decides detenerte, respirar y permitir que Dios reorganice tu alma. La meditación espiritual no es solo guardar silencio, sino alinearse con el cielo. Es encontrar respuestas que el ruido jamás revelará. Es ver con los ojos del espíritu lo que la mente no puede comprender. La mayoría de la gente vive cansada porque alimenta demasiado su cuerpo y muy poco su espíritu. Jesús hizo lo contrario. Alimentó su alma con la presencia del Padre antes que con cualquier otra cosa. Y por eso tuvo fuerza donde otros se derrumbaron. Por eso permaneció sereno donde otros se descontrolaron. Por eso habló con autoridad donde otros solo murmuraron. Su fuerza no era humana, era espiritual, y provenía de ese lugar secreto. Cuando la Biblia dice que se levantó muy temprano por la mañana, esto revela disciplina. No fue emoción, no fue inspiración momentánea, fue una decisión diaria. Jesús sabía que sin este encuentro íntimo con el Padre, el día se volvería demasiado pesado. De la misma manera, muchos de nosotros cargamos con pesos que no deberíamos llevar sin ayuda divina. Tú lo necesitas, tu espíritu lo anhela. Dios te llama a esto. La meditación de Jesús no era solo escuchar, sino también guardar silencio. Silenciar la preocupación, el miedo, las expectativas ajenas, el ruido del mundo, porque cuando reina la calma interior, la voz de Dios se hace audible. Muchos dicen no oír a Dios, pero no se dan cuenta de que intentan escuchar en medio de una tormenta emocional. Jesús lo sabía, por eso se retiraba. Por eso buscaba el silencio. Uno de los secretos más profundos de esta práctica es que Jesús no meditaba para escapar del mundo, sino para trascenderlo. Meditaba para ver más allá de lo inmediato, para comprender lo que el Padre obraba tras las circunstancias visibles. Esta visión espiritual le permitía reaccionar con sabiduría, amor y autoridad. Tú también puedes tener esta claridad, pero no llega de repente, llega cuando te detienes y te conectas con Dios. Al meditar, Jesús recordaba quién era. Eso es poderoso, porque cada día el mundo intenta convencerte de quién no eres. No puedes, no te lo mereces, no te aman. Pero cuando entras en silencio con Dios, Él te recuerda tu identidad, te recuerda tu propósito ante, recuerda tu fuerza. Y ese recordatorio lo cambia todo. Es como reavivar una llama interior que estaba a punto de extinguirse. La verdad es que hay cosas que Dios solo revela en silencio, no porque no quiera hablar en medio del ruido, sino porque no puedes oír. Jesús enseñó esto no solo con palabras, sino con el ejemplo. Cada amanecer demostraba que el mayor milagro no ocurre ante las multitudes, sino en el interior del alma. Ese es el milagro de la transformación interior. El milagro de la paz, inexplicable. El milagro de la reconciliación con el Padre. Y cuando Jesús bajó de aquellos montes de oración, traía consigo una atmósfera especial. La gente lo notó, a los discípulos lo notaron, incluso
Los demonios lo percibieron, porque cuando meditas en la presencia de Dios, llevas contigo algo del cielo, tu voz cambia, tu postura cambia, tu actitud cambia, tu fe cambia. No es una coincidencia, es una conexión. La presencia transforma. Jesús meditaba para fortalecer su mente, y esto es algo que muchos cristianos ignoran. Hoy, las mayores batallas se libran en nuestros pensamientos. Miedo, ansiedad, inseguridad, comparaciones, confusiones. El enemigo lo sabe, por eso lucha con tanta fuerza para distraerte, abrumarte, dejarte mentalmente agotado. Pero la meditación en la presencia de Dios reorganiza tu mente como si el cielo mismo purificara tu alma. La Biblia dice: sean renovados mediante la transformación de su mente. Jesús lo hacía cada día. Renovaba su mente antes de que las situaciones del día intentaran desgastarla. No esperaba a que llegara la crisis para buscar al Padre, lo buscaba antes de la crisis, para afrontarla con autoridad. Ese es el secreto. Muchos solo buscan a Dios cuando el problema estalla, pero Jesús hacía lo contrario, lo anticipaba. Se fortalecía de antemano. Este hábito creó una fortaleza espiritual en su interior. La tormenta llegaría, pero no lo sacudiría. Surgirían críticas, pero no lo herirían. La traición ocurriría, pero no lo destruiría, porque él se fortaleció donde nadie podía verlo. Las raíces de Jesús eran demasiado profundas para que el viento las arrancara, y esta clase de fortaleza solo nace en la meditación espiritual. Mientras muchos vivían buscando respuestas, Jesús encontró las suyas en el silencio. Sabía que un minuto escuchando al Padre valía más que 1000 horas escuchando opiniones humanas. Sabía que la guía del cielo era más sabia que cualquier estrategia humana. Sabía que cuando el alma está conectada, el camino se aclara, y por eso meditaba constantemente, para caminar con precisión. Y aquí hay algo que debes comprender profundamente. Jesús no meditaba porque fuera débil, meditaba para mantenerse fuerte, meditaba para mantenerse centrado, meditaba para mantener su sensibilidad espiritual. Muchos caen porque ignoran este principio. Piensan que la fortaleza espiritual es automática, pero no lo es. Necesita ser alimentada, cultivada, reforzada. Y esto sucede a diario. En el silencio, Jesús encontró descanso, el verdadero descanso, el que no proviene de dormir o detenerse, sino de entregarlo todo en las manos del Padre. Y quizás eso es lo que tu alma necesita. Ahora, descanso. Descanso de la culpa, el miedo, las preocupaciones, las expectativas, las presiones. Un descanso que solo llega cuando te detienes y dejas que Dios se encargue de aquello a lo que ya no puedes aferrarte. La meditación también le permitió a Jesús discernir lo que realmente importaba. Vivía rodeado de exigencias, personas, necesidades, urgencias. Pero en silencio, comprendió que era prioritario. Decía sí a lo que el Padre aprobaba y no a lo que solo parecía importante. Eso es sabiduría. Esa es guía divina. Y cuando aprendes a meditar, Dios también te muestra qué es para hoy, qué es para después, y que nunca debió ser tu responsabilidad. Otro aspecto poderoso en la meditación. Protegía emocionalmente a Jesús, afrontó intensos conflictos, rechazo, malentendidos, ataques espirituales y enormes presiones. Cualquier persona común se habría derrumbado, pero Jesús se mantuvo firme, porque su alma estaba en armonía. No permitió que sus emociones dirigieran su misión, dejó que el Padre la dirigiera. Y tú también puedes vivir así guiado por la presencia, no por las circunstancias. Cada vez que Jesús meditaba, fortalecía su sensibilidad al espíritu. Sabía cuándo avanzar,
Cuándo detenerse, cuándo hablar, cuándo guardar silencio. Era como si siempre estuviera conectado a una frecuencia celestial que guiaba sus pasos con precisión. Esto no era magia, sino práctica espiritual. Y cuanto más cultives esta sensibilidad, con mayor claridad, percibirás la obra de Dios a tu alrededor. Por eso, la vida de Jesús tenía ritmo. No vivía en el caos interior, sino con propósito. El mundo podía desmoronarse a su alrededor, pero en su interior reinaban el orden, la paz y la concentración. Meditar con el Padre era como respirar el aire celestial antes de enfrentarse al mundo, y solo te das cuenta de cuánto necesitas esto cuando finalmente experimentas este tipo de conexión. La meditación también le permitió a Jesús procesar el dolor invisible. Sí, era el Hijo de Dios, pero también era humano. Sentía, sufría, lloraba, sentía compasión, cargaba con pesos invisibles. Y, en silencio con el Padre, encontró sanación para su alma. Tú también necesitas ese espacio seguro donde puedas expresar tu dolor sin ser juzgado. Solo Dios te comprende plenamente. Muchos cristianos viven vidas frágiles porque intentan ser fuertes todo el tiempo. Jesús nos muestra otro camino. No se trata de ser fuertes constantemente, sino de saber dónde renovar nuestras fuerzas. Él se fortaleció en el Padre, se entregó al Padre, se restauró en el Padre, porque nadie permanece firme sin esta renovación espiritual. El alma se cansa, la mente se agobia, el corazón sufre. Pero Dios renueva todo eso. En silencio, Jesús recibió valor. Valor para enfrentar la cruz. Valor para amar a quienes lo odiaban. Valor para seguir adelante, incluso cuando parecía difícil. El verdadero valor no nace de la autoconfianza, sino de la conciencia de la presencia de Dios. Cuando sabes quién camina contigo, el miedo pierde su poder. Eso es lo que hace la meditación ante. Recuerda que nunca has estado solo. Jesús también meditaba para recibir instrucciones específicas. Su vida no fue fortuita. Cada paso estaba guiado. Cada movimiento era intencional. Cada decisión tenía un propósito. La meditación lo puso en sintonía con la voluntad perfecta del Padre, y cuando aprendes a hacerlo, empiezas a comprender que nada es casualidad. Todo tiene un propósito divino. Este hábito también moldeó el carácter de Jesús. Era manso, paciente, amoroso y compasivo, porque su alma se moldeaba constantemente en la presencia divina. Cuando meditas, Dios no solo te habla, sino que te transforma, te moldea desde dentro, te refina, te corrige con amor, y todo cambio que ocurre en tu interior, inevitablemente, se refleja en el exterior. La meditación le permitió a Jesús vivir sin prisas. Nunca se desesperó, nunca se agitó, nunca perdió el control. Incluso cuando todos a su alrededor estaban confundidos, él permaneció sereno. Este es el fruto de un alma firme, y esa firmeza era la presencia del Padre hoy en día. Muchos viven como si siempre llegaran tarde, siempre con prisas, siempre agotados. La presencia de Dios rompe este ciclo. Cuando meditaba, Jesús también aprendió a discernir los ataques espirituales antes de que se manifestaran. Su sensibilidad espiritual lo mantenía atento a lo que sucedía en el mundo invisible. Y eso es esencial hoy en día. El mundo es cada vez más ruidoso, confuso y caótico. Solo aquellos conectados con el espíritu pueden percibir lo que otros ignoran por completo. La meditación diaria le daba a Jesús la capacidad de mantenerse fiel a su propósito, incluso cuando las circunstancias intentaban desviarlo. No vivía para complacer a la gente, vivía para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando el propósito está claro en el alma, el desaliento pierde su poder. Tú también necesitas esta coherencia, porque sin propósito, la vida se convierte en una carga. Con propósito, incluso el sufrimiento cobra sentido. Jesús meditaba
porque comprendía un profundo principio espiritual. Lo que alimentas crece. Si alimentas el miedo crece. Si alimentas la ansiedad, crece. Si alimentas la fe crece. Alimentaba su espíritu diariamente. No esperaba a que el problema estallara antes de buscar ayuda. Lo prevenía, lo fortalecía, lo anticipaba. Y ese es el secreto para vivir con fortaleza espiritual. La meditación también amplificaba su compasión. Jesús miraba a las personas y veía más allá de lo exterior. Veía el alma, él vio el dolor, la historia, lo invisible. Y esto solo sucede cuando el corazón es sensible. En el silencio, Dios ablanda el corazón, elimina la dureza, renueva el amor. Sin este proceso, la vida nos deja fríos, distantes, indiferente. Pero Jesús no permitió que esto sucediera. La práctica constante de la meditación hizo que Jesús viviera en un estado permanente de disposición espiritual. Cuando surgía una necesidad, estaba preparado. Cuando alguien necesitaba sanación, era sensible. Cuando se acercaba a una multitud, estaba lleno. No improvisaba poder, derramaba lo que ya abundaba en su interior. Solo quienes meditan diariamente viven en este nivel de disposición. La meditación también protegía a Jesús de las distracciones. Sabía que no todo lo que parece importante lo es realmente. Sabía que el enemigo a menudo usa distracciones para desviar la atención, pero al permanecer en silencio con el Padre, recibió claridad para distinguir lo esencial de lo superficial. Esta claridad es una de las cosas más valiosas en la vida espiritual. Jesús meditaba para permanecer humilde. Era fuerte, pero no insensible. Era firme, pero no insensible. Este singular equilibrio solo nace en la presencia de Dios al meditar. Dios quebranta el orgullo, sana las heridas, libera de cargas ocultas y te transforma a la imagen de Cristo. El quebrantamiento no es señal de debilidad, sino de profundidad espiritual. En el silencio, Jesús halló liberación de las presiones de las expectativas humanas. Todos querían algo de él, todos le pedían algo, todos esperaban algo. Pero él no vivía para complacer, vivía para obedecer. En la meditación, lo liberó de la necesidad de aprobación. Y si comprendes esto, tu vida cambia. Porque la mayor esclavitud es vivir para ser aceptado. La mayor libertad es vivir guiado por Dios. Cuando meditaba, Jesús también aprendió a discernir los ataques espirituales antes de que se manifestaran. Su sensibilidad espiritual lo mantenía atento a lo que sucedía en el mundo invisible. Y eso es esencial hoy en día. El mundo es cada vez más ruidoso, confuso y caótico. Solo aquellos conectados con el espíritu pueden percibir lo que otros ignoran por completo. La meditación diaria le daba a Jesús la capacidad de mantenerse fiel a su propósito, incluso cuando las circunstancias intentaban desviarlo. No vivía para complacer a la gente, vivía para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando el propósito está claro en el alma, el desaliento pierde su poder. Tú también necesitas esta coherencia, porque sin propósito, la vida se convierte en una carga. Con propósito, incluso el sufrimiento cobra sentido. Jesús meditaba porque comprendía un profundo principio espiritual. Lo que alimentas crece. Si alimentas el miedo crece. Si alimentas la ansiedad, crece. Si alimentas la fe crece. Alimentaba su espíritu diariamente. No esperaba a que el problema estallara antes de buscar ayuda. Lo prevenían, lo fortalecían, lo anticipaba. Y ese es el secreto para vivir con fortaleza espiritual. La meditación también amplificaba su compasión. Jesús miraba a las personas y veía más allá de lo exterior. Veía el alma, él vio el dolor, la historia, lo invisible. Y esto solo sucede cuando el corazón es sensible. En el silencio, Dios ablanda el corazón, elimina la dureza, renueva el amor. Sin este proceso, la vida nos deja fríos, distantes, indiferentes. Pero Jesús no permitió
que esto sucediera. La práctica constante de la meditación hizo que Jesús viviera en un estado permanente de disposición espiritual. Cuando surgía una necesidad, estaba preparado. Cuando alguien necesitaba sanación, era sensible. Cuando se acercaba a una multitud, estaba lleno. No improvisaba poder, derramaba lo que ya abundaba en su interior. Solo quienes meditan diariamente viven en este nivel de disposición. La meditación también protegía a Jesús de las distracciones. Sabía que no todo lo que parece importante lo es realmente. Sabía que el enemigo a menudo usa distracciones para desviar la atención. Pero, al permanecer en silencio con el Padre, recibió claridad para distinguir lo esencial de lo superficial. Esta claridad es una de las cosas más valiosas en la vida espiritual. Jesús meditaba para permanecer humilde. Era fuerte, pero no insensible. Era firme, pero no insensible. Este singular equilibrio solo nace en la presencia de Dios. Al meditar, Dios quebranta el orgullo, sana las heridas, libera de cargas ocultas y te transforma a la imagen de Cristo. El quebrantamiento no es señal de debilidad, sino de profundidad espiritual. En el silencio, Jesús halló liberación de las presiones de las expectativas humanas. Todos querían algo de Él. Todos le pedían algo. Todos esperaban algo, pero Él no vivía para complacer. Vivía para obedecer. La meditación lo liberó de la necesidad de aprobación. Y si comprendes esto, tu vida cambia. Porque la mayo ere esclavitud, es vivir para ser aceptado. La mayo ere libertad, es vivir guiado por Dios en la práctica diaria de la meditación. También le permitió a Jesús reaccionar con amor, donde cualquier otra persona habría reaccionado con ira. Este es el fruto de un alma en paz, un alma conectada, un alma fortalecida. Cuando estás lleno de la presencia, no reaccionas según el ataque, sino según el espíritu. Por eso Jesús pudo amar incluso a quienes lo lastimaron. Con cada momento de meditación, Jesús fortaleció su intimidad con el Padre, y esta intimidad fue el fundamento de todo lo que hizo. El ministerio público era simplemente un reflejo de la relación privada. Vivía de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y cuando comprendes esto, tu vida espiritual deja de ser pesada y comienza a ser natural, fluida, viva. La meditación también le daba dirección para cada día. No solo despertaba vivo, despertaba siendo guiado. Cada encuentro, cada palabra, cada milagro, todo estaba alineado con la presencia. Cuando meditas, Dios te prepara para el día antes de que comience. Él te muestra las conversaciones que tendrás, las decisiones que deberás tomar, los caminos que debes evitar. Es una guía sobrenatural. Jesús meditaba para permanecer lleno del Espíritu. No dependía de las emociones, sino de la presencia. Y esa presencia se renovaba con cada búsqueda, cada silencio, cada entrega. Sin ella, habría vivido como cualquier persona común, pero con ella, vivía en poder, gloria y autoridad. Y eso es lo que Dios quiere para ti. En una vida llena del Espíritu, no por la fuerza, sino por conexión. Cada vez que Jesús meditaba, reforzaba la realidad del reino dentro de sí mismo. Recordaba que no vivía para esta vida, sino para algo mayor. Este tipo de conciencia lo cambia todo. Cuando sabes que vives para el reino, las opiniones de los demás pierden importancia. Los problemas dejan de ser un problema. Las luchas se relativizan. Ese es el poder invisible de quienes meditan. Y, finalmente, Jesús meditaba porque amaba estar con el Padre. No era una obligación, era un placer. No era una rutina pesada, era un encuentro. Y cuando descubres este amor, meditar deja de ser una tarea y se convierte en una necesidad. El alma pide, el espíritu clama, el corazón anhela. Y en este lugar encuentras todo lo que siempre has buscado. Paz, fortaleza, identidad, guía y propósito. Por eso Jesús
meditaba cada día. Y por eso, tú también deberías hacerlo. La verdadera razón por la que Jesús meditaba cada día era esta. Sabía que la fortaleza exterior es fruto de una conexión interior. Y sabía que si tu alma permanecía firme en el Padre, ninguna tormenta podría derribarte. Y ahora, tú también lo sabes. Lo que estaba oculto, ahora ha sido revelado. A lo que se ignoraba, ahora está ante ti. Dios te llama. Te dice, regresa al silencio conmigo. Permíteme fortalecer lo que se desmorona en tu interior. Escucha mi voz por encima de todas las demás. Nada es casualidad. No llegaste aquí por casualidad. Algo está despertando en ti, algo que Dios mismo puso allí. Si este mensaje te llegó al corazón, dale me gusta y suscríbete al canal. Y no te vayas todavía, porque ahora mismo aparece otro video en tu pantalla, y estoy absolutamente seguro de que te abrirá aún más los ojos a lo que Dios está haciendo estos días. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.